los 7 años yo estaba trabajando. Yo me iba con mi padre, que estaba enfermo, a por cargas de leña para luego venderlas y poder comer. ¿Tuviste alguna hermana? Tengo 2 hermanas. ¿Y pudieron estudiar? Bueno, vamos, de momento la mayor, no, pobrecita, la mayor podría ser mi madre. O sea, esa no, yo qué sé, cuando tenía una edad ya, pues enseguida a criarnos de nosotros, que después de ella tuvo 7 hermanos, pues cuando eso, pues ya lo que hacía hacer es criarnos. Y luego la otra, pues bueno, pues sí que pudo estudiar, pero vamos, lo mínimo que se podría estudiar. Yo iba al colegio, hasta los 12 años fui al colegio, pero luego ya me fui a trabajar, porque entonces había que irse a trabajar antes. Me fui a trabajar e iba a trabajar también al campo, a coger aceitunas de lo que había fuera, bien jovencita. Y luego me fui a trabajar a una casa, muy jovencita. Bueno, luego de otra casa me fui a otra casa. ¿Y tú no pudiste ir al colegio? No, pues mira, tío, me voy a ganar las peras, acá el trigo que se daba dos. ¿Con cuántos años? ¿Con cuántos años? 12 años. ¿Y antes qué hacías? Antes. Pues trabajar huerto, ¿qué vas a hacer? Pues trabajar. Para comer, trabajar. Después de pasar los años, estuve colocada en Galerías Preciados como dependienta. Me salí para casarme, porque entonces no se podía trabajar después de casada. Qué pena. Y me vine a Valdemorillo a vivir con mi marido. La vida fue bastante estrecha. Mi madre sirvía en casas, pero cuando empezó a tener hijos lo dejó todo por criarnos a nosotros y cuidar de las abuelas. En aquel entonces, la mujer en la época del franquismo, mi madre, por ejemplo, pues eran educadas para estar supeditadas al hombre. Las enseñaban a coser, las enseñaban a cocinar, tenían que casarse y estar al cuidado de los hijos. Por eso esas mismas mujeres, cuando tuvieron sus hijos, en este caso yo, a partir del año 65 o 70, quisieron la igualdad para sus hijos y le dieron las mismas oportunidades a las hijas que a los hijos, que es lo que debería haber sido siempre. Mi madre se dedicaba a la labor del hogar y que estuviera todo en orden en la casa, ya que en esa época las mujeres no estaban muy bien visto que trabajaran fuera de casa. A ver, un poco retrógrada, porque hasta el año 75, me parece que fue el 75, sí, las mujeres no podíamos tener una cuenta en el banco si el marido o el padre no nos daba una autorización, y me parece que en el 75 también fue cuando se empezó a sacar el carnet de conducir sin permiso del marido o del padre. ¿Tú tuviste una cuenta bancaria? Yo tuve una cuenta bancaria con mi padre primero, con tu abuelo después, y luego ya en el momento que lo dejaron abrir la mano, me hice una a mi nombre solita. Porque ya me tuve que ir a trabajar, pues tenía 8 años, pues íbamos a coger hierbas, a coger lentejas, nos daban el jornal, a coger aceituna. A la chica no la dejé que se vaya a coger aceituna. Dice que no viene a la noche, que se nos muere ahí, en el campo. Pero si nos íbamos a por el Panacritana, no veníamos, siempre cantando y diciendo veo, veo y todas esas cosas. Y un día de ellos, dice la Emilia, esa, hoy no me puedo quedar jugando, dice que me voy a ir a Critana a por pan. Dice, porque voy y me traigo 10, dice, vendemos 9, dice, y me queda mi madre 1, y con 10 duros que me llevo, nos quedan los 10 duros y un pan. Dice, y con eso comemos. La tía de mi madre se dedicaba al extraperlo y entonces vendía aceite, vendía garbanzos, lentejas en pequeñas cantidades a los vecinos y allegados, y tenían miedo de los de abastos, lo llamaban, que se supone que era una policía que controlaba el extraperlo. Y yo es que, como no me gustaba estudiar, pues mi padre, que yo siguiera estudiando para
digamos, obligarme y que me diera cuenta de lo que era el trabajo, pues me llevó a trabajar muy pequeñito. Pues como yo dije que no quería seguir estudiando, pues él me dijo que a trabajar. Entonces él trabajaba en una panadería y me llevaba a repartir pan. Y yo repartía pan por los domicilios en la zona de Juan Bravo. Como yo era pequeñaja y les hacía mucha gracia, pues me daban propinillas. Entonces yo, a lo mejor con una peseta, pues mientras yo subía las escaleras o esperaba que me abrieran las puertas, pues me compraba un TVO para leer y entretenerme. Y mi padre un día que me vio leer el TVO me preguntó y le dije, papá, pues me han dado una peseta, me parece que era una peseta, no recuerdo. Y me compró un TVO y me castigó y me sacudió. La ropa teníamos que ir al río a lavarla con el burro, llevaba la panela y en los serones, en un lado ponían la panela y en el otro lado la ropa. Nos íbamos al río, se lavaba allí y la tendían en las aldefas para que se secara. Y cuando ya por la tarde así estaba seca, la metían en los cenachos y para casa, porque no había agua en las casas. Luego ya pusieron una fuente en unos sitios de la calle y teníamos que con unas tarras grandes llevar el agua hasta casa. Eso ya cuando yo era más mayor. Cuando me saqué el graduado había un profesor que nos daba clase por la noche. Íbamos a dar la clase y cuando ya no lo sabíamos nos llevaron a Badajoz y en un aula con muchos niños hicimos un examen. Fui estudiante de medicina desde 1952 a 1959. En contraste con lo que ocurre ahora, las estudiantes femeninas éramos minoría. En Cádiz solo tenía 2 compañeras y en Madrid no muchas más. Bueno, pues yo hasta los 18 años no me he hecho novio porque algo que te inculcaban era novio tarde y a ser posible uno y definitivo. No había sexo, por supuesto, ni lo concebías que pudieses tener sexo. Inclusive con tu novio la vida era muy reprimida. Mi sorpresa fue cuando fui a Francia con 19 años y veía a la gente besarse por la calle y en las casas se hablaba de política. O sea, a mí eso me abrió un mundo de posibilidades de decir, la vida puede ser otra cosa.